Hola, soy Ray Peña. Es un gusto estar contigo. Veamos en esta ocasión el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego a quien se le atribuyen, entre muchas otras cosas, este teorema, de ahí el nombre. Es importante aclarar que solo se puede utilizar en triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tienen un ángulo recto o de 90 grados. El teorema dice así: la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vamos a entender esto de una forma un poco más simple. Tengo un triángulo rectángulo, aquí está mi ángulo recto de 90 grados. Y a cada uno de los lados le vamos a poner un nombre. Este lado se llama cateto, al igual que este otro. Y hay una diagonal que los une. A esa diagonal siempre se le va a llamar hipotenusa. Es decir, donde se forma mi ángulo recto, esas dos líneas o segmentos se llaman catetos. Y la diagonal que une a esas dos líneas siempre va a ser la hipotenusa. Las podemos identificar con letras. El cateto A, el cateto B, la hipotenusa va a ser siempre la letra C. Estos, al ser catetos ambos, pueden cambiar. Este puede ser A o B, este puede ser A o B. Pero la hipotenusa siempre va a ser la letra C. Ahora si regresamos al teorema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar. ¿Y qué voy a sumar? El cuadrado de los catetos o de los lados. Es decir, el cateto A y el cateto B los voy a sumar. Pero al cuadrado. Al cuadrado cada uno. Y esto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, a la letra C, pero elevada al cuadrado. Esta es una forma más simple de recordar este teorema. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Vamos a buscar alguna de las medidas o longitudes de uno de sus lados, o en ocasiones me van a pedir encontrar el valor de la hipotenusa. Esta fórmula es para encontrar el valor de la hipotenusa. Cuando yo no conozco la hipotenusa o la letra C, utilizo esta fórmula. ¿Qué sucede si yo no conozco uno de sus lados o catetos? Si despejo esta fórmula, tendríamos lo siguiente. El lado que no conozco, que puede ser A o B, va a ser C cuadrada menos B cuadrada. Si recordamos estas dos fórmulas, va a ser muy sencillo resolver estos ejercicios. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Tenemos un triángulo y conocemos dos de sus lados. La pregunta es, ¿cuál es el valor o la longitud de la hipotenusa? Te recomiendo identificar primero cada uno de sus partes. Este es un cateto que puede ser A, este es otro cateto que puede ser B. Pero la diagonal siempre va a ser identificada con la letra C o hipotenusa. Y el teorema decía que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Ahora sustituyo esos valores. A mide 3 y lo voy a elevar al cuadrado. B mide 4 y lo voy a elevar al cuadrado y así obtengo C cuadrada. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 4 al cuadrado es 16. Esto es igual a C cuadrada. 9 más 16 son 25. 25 es el valor de C cuadrada. Sin embargo, me interesa saber el valor de la letra C solamente sin elevar al cuadrado. Y si hacemos un despeje, lo contrario de una potencia es una raíz. El valor de C va a ser la raíz cuadrada de 25, o sea, 5. Significa que este lado mide 5 centímetros. Tenemos ahora un ejercicio donde conozco el valor de la hipotenusa, conozco uno de los lados o catetos, y la pregunta es, ¿cuánto mide este cateto que no conozco? Nuevamente empezamos a identificar, la diagonal siempre va a ser la letra C, o hipotenusa, cateto A y cateto B. Entonces la fórmula decía que el lado que no conozco es igual a el cuadrado de C menos el cuadrado de B. Ahora sustituyo esos valores. El lado que no conozco es C, que mide 13, y le voy a restar B, que mide 5, pero elevado al cuadrado. 13 al cuadrado, 13 por 13 son 169. Menos 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Entonces, ese lado que no conozco
169 menos 25 mide 144. Ahora, para quitar este cuadrado voy a despejar y lo contrario de una potencia sería una raíz. La raíz cuadrada de 144 es igual a 12 y es lo que mide este lado que no conozco, 12 centímetros. Bien, veamos ahora cómo poder resolver de manera más rápida y sin hacer operaciones algunos triángulos. En el ejercicio 1 vimos que si un lado mide 3 centímetros, el otro 4, la diagonal va a medir siempre 5. Este triángulo es llamado triángulo base. Y se llama así porque todos los múltiplos de 3, 4 y 5 los podemos aplicar. Es decir, si yo tengo otro triángulo con estas medidas y voy a encontrar la diagonal, puedo ver que el 3 y el 30 tienen una relación, que el 4 y el 40 también. Y esa relación o proporción es multiplicarlo por 10. 3 por 10 sería 30, 4 por 10 sería 40. Entonces la diagonal va a medir 5 por 10, que serían 50 centímetros. ¿Qué sucede si tengo otro triángulo donde conozco la diagonal y lo que no conozco es uno de los lados? Bien. Identifica primero cuál es la diagonal y vamos a comparar si hay alguna proporción entre el 5 y el 40, que en este caso sí, la proporción es 8. 5 por 8 son 40. Ahora, 4 por 8 no son 24. Recuerda que los catetos A y B pueden cambiar de posición. Entonces, si con el 4 no da la proporción, probemos con el otro. 3 por 8 sí son 24. Yo ya usé el 5, ya usé el 3, entonces me faltaría usar el 4. 4 por 8, el lado que mide es igual a 32. Esto es una forma de hacerlo con este triángulo base. Si no lo encontramos así o si no encontramos una proporción, siempre estarán las fórmulas. Aquí el valor de c cuadrada sería elevar 30 al cuadrado más 40 al cuadrado y al desarrollarlo vamos a encontrar exactamente el mismo resultado, lo mismo que en este ejemplo. El segundo triángulo que vimos, estas eran sus medidas, 5, 12 y 13. Este es otro triángulo base. Y vamos a aplicar exactamente lo mismo que son las proporciones. Proporción del 12 al 36, la proporción es por 3. 5 por 3 me va a dar 15, por lo tanto el lado que no conozco es 13 por 3 y serían 39 centímetros. Conozco la diagonal, voy a compararlo con la diagonal. 13 y 26, la proporción es por 2. 13 por 2 son 26. 12 por 2 no me da 10, pero sí el 5. 5 por 2 me da 10. Entonces el lado que me falta de utilizar sería 12. 12 por 2, 24 centímetros es lo que mediría este. Recuerda identificar primero los lados o cuál es la diagonal. Si no hay alguna proporción, siempre estarán las fórmulas y esto se resuelve así de fácil.